fue la salida de Zedillo? ¿Una salida espontánea o llevó un poquito el empujoncito y el mensaje desde Washington? El dardo del expresidente Zedillo tenía un objetivo: dejar en claro aquí y en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde él está dando clases allá en Yale, investigador y dando clases, pues que esto va a ser un golpe mortal, no solamente para México, sino para todo lo que en este país se invierta, porque va a estar todo sujeto a un poder judicial que va a estar en manos, en el mejor de los casos, de gente poco experimentada, en el intermedio de gente sumamente ideologizada y en el peor de los casos del crimen organizado y del mejor postor que pueda meterle billete al asunto. El presidente Cedillo utilizó la revista Letras Libres de Enrique Krause y la revista Nexos de Águila Aguilar Camín, Camín. También le dio una entrevista a León a León Krause. Krause y pues utilizó varias plataformas mediáticas para poder expandir su mensaje, un mensaje muy fuerte para los estándares. Cedillo no está solo y desde mi punto de vista no es un asunto espontáneo. Basta recordar cuáles son los vínculos corporativos que tiene el expresidente de México con una empresa, por ejemplo, como Kansas City Southern, esta firma de infraestructura que básicamente conecta a toda América del Norte y es la arteria por el cual respira el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero donde alguien salió bailado fue en la disputa de Claudio Sheinbaum, del presidente Claudio Sheinbaum, con el expresidente Ernesto Zedillo, en donde, bueno, pues el expresidente lo que hizo fue salir de su silencio por quizá tercera vez, pero esta vez ya bien, con toda la fuerza a confrontar al gobierno de la Cuarta Transformación, a sus obras, a su opacidad en la infraestructura, pero sobre todo la, el gobierno autocrático Así que es. se está gestando en función a lo que es la última de las batallas que se está librando en este país para defender la democracia, que es la disputa por el poder judicial. Es correcto. El dardo del expresidente Cedillo tenía un objetivo: dejar en claro aquí y en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde él está dando clases allá en Yale, investigador y dando clases, pues que esto va a ser un golpe mortal, no solamente para México, sino para todo lo que en este país se invierta, porque va a estar todo sujeto a un poder judicial que va a estar en manos, en el mejor de los casos, de gente poco experimentada, en el intermedio de gente sumamente ideologizada y en el peor de los casos del crimen organizado y del mejor postor que pueda meterle billete al asunto. Y en este tira-tira, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pues no se quedó de brazos cruzados frente al cuestionamiento del expresidente y pues salió a dar su versión y a cuestionar el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, particularmente señalando el asunto de el FOBAPROA, diciendo: hagas lo que hagas, sigas lo que digas con las obras de la Cuarta Transformación, nada se compara con ese famoso rescate bancario que terminó siendo el rescate de unos cuantos privilegiados banqueros, de sus fortunas, no de los ahorradores, en, una, en un esquema que seguimos pagando 25 años después, con elevadísimos costos Así es. sociales que distraen mucho del presupuesto nacional para pagar ese rescate y cuyos bancos rescatados terminaron en manos de extranjeros, porque el mismo que los vendió, que fue Guillermo Ortiz, Así el es. mismo que los rescató, que fue Guillermo Ortiz, fue el mismo que autorizó que se vendieran al extranjero, que fue Guillermo Ortiz. ¿Y dónde acabó Guillermo Ortiz? ¿Dónde acabó? En un banco brasileño, antes de pasar por otro banco mexicano.
Bueno, pues dicho eso, la presidenta pues desenfundó su espada y pues estuvieron dando un tira-tira en la revista, bueno, el presidente Cedillo utilizó la revista Letras Libres de Enrique Krause y la revista Nexos de Águila Aguilar Camín, Camín. También le dio una entrevista a León a León Krause. Krause y pues utilizó varias plataformas mediáticas para poder expandir su mensaje, un mensaje muy fuerte para los estándares, yo los considero para los estándares de cualquier expresidente, pero en particular un Cedillo que siempre había sido cauto, ecuánime, tranquilo para no abordar temas delicados y Nunca se caracterizó por ser mediático. así es. En esta ocasión, la pregunta es, ¿fue la salida de Cedillo una salida espontánea o llevó un poquito el empujoncito y el mensaje desde Washington, Rodrigo? Definitivamente, Cedillo no está solo y desde mi punto de vista no es un asunto espontáneo. Basta recordar cuáles son los vínculos corporativos que tiene el expresidente de México con una empresa, por ejemplo, como Kansas City Southern, esta firma de infraestructura que básicamente conecta a toda América del Norte y es la arteria por el cual respira el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero dicho eso, hay dos críticas puntuales. Más aclarando ahí, no olvidemos que el presidente Cedillo fue el presidente que privatizó los ferrocarriles. Correcto, El principal beneficiario de esa privatización fue precisamente Kansas City así es. y terminó el presidente siendo miembro del Consejo de Es Kansas correcto. City en un abierto y flagrante conflicto de Hay que interés, decirlo. porque no puede ser que Sí, alguien no. que le entregue las ferrocarriles a una empresa termine siendo como le pasó a Felipe Calderón con Iberdrola en la parte energética. Esos pecados neoliberales que llevaron a Morena al poder. Así es. Pero ibas a decir, perdón, te interrumpí. Bueno, y Ernesto Cedillo, mi argumento es, no está solo. Por gente como Kansas City Southern y todo este lobby de empresas, de intereses incluso gubernamentales, que están abocados a proteger los 600,000 millones de dólares de inversiones que existen en México y que se ponen en riesgo con este cambio tan profundo al Poder Judicial. Porque recordemos, la crítica esencial de Ernesto Cedillo es el último contrapeso que le queda a México contra la erosión democrática es la Suprema Corte y es el Poder Judicial y se está dinamitando con esta elección, con una elección que ha sido un proceso desasiado, donde están participando personajes vinculados al crimen organizado y donde no hay un entendimiento todavía de cuáles van a ser los alcances para la inversión, para la economía mexicana en este sentido. Marcela. Aquí hay dos cosas. Yo creo que el que sigamos yendo hacia el pasado le beneficia a Sheinbaum porque esa es su narrativa. El pasado, siempre ha sido el pasado. Entonces, que un Cedillo, ahorita que falta esa imagen opositora, porque no hay ahorita una imagen opositora, que digas tú, bueno, ahí está la oposición, no existe. Entonces, volteamos a ver a Cedillo como si fuera la imagen opositora que tanto Sheinbaum está cacareando en su narrativa. Entonces, ahora esto, yo siento que le ayuda a la narrativa de Claudia Sheinbaum a amortiguar todo lo que está sucediendo alrededor de la elección judicial. Y la elección judicial en la que dicen que 18, 20, 25, los que ustedes quieran, yo creo que son mucho más del crimen organizado. Digo, no sorprende porque si tenemos gobernadores que están de cuello blanco ahí con el crimen organizado, que no nos sorprenda que hay gente coludida metida en la elección judicial. Entonces, eso, y luego la auditoría del Tren Maya, sale diciendo Sheinbaum en estos días, pero si va lleno. O sea, la narrativa sigue siendo el pasado. ¿Va lleno de qué? ¿De aire? Va lleno de gente. ¿Y eso qué tiene que ver con la auditoría? Digo, que se audite el tráfico de influencias, que se audite todo lo que está haciendo los Andy y sus amigos y toda la gente que está ahí metida de Morena, que se audite otra cosa. Pero ¿cómo le van a pedir auditar si nunca se auditó la línea 2 del metro? Nunca se auditó. Los comités, se auditó con una empresa extranjera, pero los comités, exacto, y tenemos a una presidenta, como lo quieran llamar, que
no auditó la línea 2 del metro. Y está un Marcelo Ebrard ahí también. Entonces, si nos vamos a ir al pasado, señora presidenta Claudia Sheinbaum, vámonos al pasado de la línea 12 del metro. A ver, pero es un O recurso. sea, no nos vayamos al Fobaproa, vámonos a la línea 12, porque siguen habiendo, las víctimas no les hicieron daños con solamente dinero. Aquí es toda una cuestión de si a México nos tenemos que ir al pasado, pues vámonos al pasado más cercano. A ver, ¿no? hay un punto toral que tocas. Es un argumento muy pobre recurrir al pasado, al argumento ad Exacto. hominem, para desestimar lo que está diciendo Zedillo, que independientemente que lo diga el expresidente o lo diga cualquier otra persona, no cambia el hecho de que en México sí hay una erosión democrática, patente en la sobrerepresentación, patente en el control del INE, patente en el control del Tribunal Totalmente. Electoral al servicio de Morena, patente, por supuesto, ahora en la toma del Poder Judicial, el último contrapeso. ¿Para qué quiere Morena y sus operadores al Poder Judicial? En los estados está clarísimo. Los gobernadores están firmando sus pactos de impunidad. Y a nivel nacional estamos viendo una playa de intereses bancarios, administrativos, de despachos que quieren imponer ahí a sus alfiles para obtener recursos y prebendas. Y muy importante, Ramón, veamos el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, donde la candidata favorita del gobierno estatal, la exconsejera jurídica Tania Contreras López, tiene vínculos y relaciones familiares muy cuestionadas que ponen de relieve el riesgo de la elección judicial. Tania Contreras López es prima de Juan José Contreras Castillo, el alcalde de Hidalgo que gestionó la liberación irregular de Octavio Leal Moncada, el líder de la columna armada Pedro J. Méndez, un grupo paramilitar calificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como un brazo armado del Golfo. Y el otro lado, Tania Contreras López, es cuñada de Juan Carlos Madero Larios, un personaje señalado también desde la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Que de la 4T, no de la oposición. De la 4T, que ya hablaremos de eso también, pero señalado como el epicentro del huachicol fiscal dentro de la Agencia Nacional de Aduanas. Ese es el rostro de la elección judicial en México. Por eso hay que enfocarnos en el hoy. Yo quiero que no caigamos en la distracción de los dimes y los diretes, como bien están diciendo, de irnos al pasado. Así es. Yo quiero concentrarme en pensar cómo va a ser posible que más o menos en unos 15, no 15, pero unos 20 días más, vamos a tener una elección del nuevo Poder Judicial democrático, en donde ya abiertamente todos, incluyendo la presidenta, aceptaron que hay 20, 26, no importa, ya hay un paquete importante de personajes cuestionables, que no merecerían estar en la boleta. Es correcto. Por sus vínculos con el crimen organizado, porque tienen antecedentes, porque no pasan la prueba del ácido. Así es. De las reglas. Y a pesar de que se está admitiendo hasta el más alto nivel de este país, y se pidió que fueran reemplazados, y el propio Noroña salió a decir públicamente que los iban a reemplazar, ahora nos salieron con que no se puede, las boletas ya están impresas, fincaremos responsabilidad y eliminaremos cuando pase la elección. Nada más un paréntesis, la presidenta dijo, eso le toca al INE y al Tribunal Electoral, y ahora el INE dice, nosotros no tenemos facultades para remover esos No, pero es que problema, no hay facultades ni siquiera para remover gobernadores que están coludidos. Entonces, ¿cómo van a remover o sea, este se lavaron tipo de las manos, gente? ese Se la es el están lavando tema. las manos en general. A donde yo voy es a esto. Yo sigo insistiendo y perdónenme mi ingenuidad de seguir creyendo en Santa Claus. Pero yo creo que se está dando la tormenta perfecta para que esta elección sea descalificada por procedimientos desde el momento de elección y selección de los personajes, llegando al momento en que la presidenta admitió que está con gente vinculada al crimen organizado. Participación del 5%. Ya, a ver, no, ahí voy para allá, ese es el punto donde iba. Y la propia presidenta ya desde ahorita curándose en salud diciendo, nos damos por bien servidos
si el 5% de la gente vota. Perdón, esa es la iniciativa democrática para el Poder Me da mucha Judicial. tristeza. Qué triste país Sí, sí, sí. tenemos, pero qué más triste país tenemos de que todo mundo esté agachado sin salir a protestar, sin salir a exigir que no le arrebaten a la nación el único equilibrio que persiste después de que el Poder Ejecutivo y Legislativo están en una perversa amalgama autocrática, Así es. ¿sí? Y ahora se va a sumar otra amalgama que es la judicial y va a quedar una pelota totalitaria con el beneplácito de todos. Y, ojo, yo sigo creyendo que o esto se descarrila días antes o en las negociaciones que tenga la presidenta con Donald Trump en los días anteriores a la votación, o por la forma en cómo se proceda y lo que se detecte en la votación del día 1 de junio, va a ser tan claro, tan evidente el cochupo, lo sucio, lo escaso de la votación, que se va a ojalá que echar el para INE atrás. descalifique Pero es lo que el te iba a asunto. decir. La pregunta es, ¿quién va a ser el árbitro? Porque el INE, el tribunal, todo el mundo está a los pies de Morena. Es la verdad. En la política real, Entonces, ¿quién va a ser el árbitro de descarrilar? Porque el 5% no es victoria, ¿sí? Está un cochinero en medio de toda esta elección judicial que no y los spots que están gastando y todo este dinero que están gastando en tanto anuncio de la elección judicial. Digo, perdón, pero en otro país, en un país en verdad donde existe ética, donde estos personajes de dudosa procedencia no deberían de estar ni siquiera arriba del carril de la elección a ver, judicial. el mecanismo de la política real es muy sencillo. En violación de la autonomía del Tribunal Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum podría levantar el teléfono a pedirle a Mónica Soto, que está ¿Ves? al servicio de los intereses de la 4T, y decirle, esta es la lista de irregularidades que vas a señalar y por la cual vas a Bueno. dar descontada la elección judicial. En la clase política ya hay una discusión de que Washington, el gobierno estadounidense, ya puso sobre la mesa dos opciones. Uno, hay reforma judicial, hay elección judicial, pero no hay renovación ni ratificación del Tratado de Libre Comercio. O dos, renovamos el TEMEC sin una elección judicial o con una elección judicial muy radicalmente diluida, pero avanzamos además hacia la integración aduanera de América del Norte. Pero Esa ¿quién es va a la- a querer, ver. pero ¿quién va a querer invertir en un país con esta gente elegida en lo Por eso, judicial? pues, O sea, es con una reforma judicial, digamos, ya sí, bueno, controlada, fachada, por con eso. un cambio a segundas votaciones, eliminando a perfiles incómodos para la inversión, cuidando tribunales especializados, sobre todo los del sector administrativo, que son los que le importan a la clase Pero si no se empresarial dan y a los abasto con los inversionistas siervos de la internacionales. nación, A ver, no se dan abasto. a ver, entendamos algo. Claudia heredó la petición de López Obrador, porque él la puso antes de irse, Así es. de esa reforma judicial. Y por tanto, de manera automática, ella no puede descalificarla. ¿Por qué? Porque sería en contra de toda la morenista de izquierda que apoya a López Obrador. Pero sí lo que puede hacer es, como ahorita decía Rodrigo, pues hacer ciertas operaciones políticas que al final del día terminen por descontar esa elección. Yo sí siento, por lo que logro detectar en Washington allá, que los americanos están extremadamente preocupados. Ya hay varias comisiones que están recorriendo el país de legisladores demócratas y republicanos que están diciendo, cuidado, esto no puede aceptarse y no vamos a dejar los 600,000 o 650,000 millones de dólares de inversión norteamericana Exacto. hecha en territorio mexicano en manos de personajes que no tienen ni la estatura, ni la capacidad, ni la ética, ni la integridad para llevar a cabo un proceso judicial normal. Dicho eso, O sea, ¿tú crees que sí se va a detener? yo sigo creyendo, por eso insisto en que digo, Santa Claus. sigo siendo ingenuo y sigo creyendo en Santo Claus. Esperemos. Pero
lo que escucho en el ambiente, no solamente nacional, sino internacional, lo que he visto yo a un Oroña que está así como que Pasmado. pasmado diciendo, sí, ya admitimos que sí traemos, se nos colaron. A ver, se nos colaron mangos. Ahí están las gentes que tú, en tu comité, palomeaste. O que aportaron a las campañas o lo que sea. Lo que sea. La pregunta es, ¿a quién vamos a elegir el 1 de junio? Vamos a elegir primero a quien tenga mayores recursos para poder acarrear gente al más viejo estilo priista. A ustedes no les tocó porque ya vivieron la democracia. A mí sí me tocó, desde mi juventud, pasando por los tiempos de joven reportero, ver cómo se inundaban las casillas por gente que llegaba acarreando y metían, se llamaban tacos de votos a las urnas, tacos, porque les daban 20 o 30 boletas ya cruzadas y llegabas con la boleta y se veía evidentemente en la fotografía que estabas metiendo no un voto, sino 20. Y resultaba que entraban a una casilla 500 personas y salían 2,000 votos. ¿Dónde quedaron las 1,500 que no vimos que entraron? En el periódico El Norte, en aquel entonces hicimos historia cuando hicimos los contadores con notario público, viendo cuánta gente entraba y viendo cuánta salía. Con ese sistema, Sí, sí, ejercicio, logramos tumbar la elección de Santa Catarina de Gloria Mendiola, Mira. la setemista, impulsada por Raúl Caballero, la CTM, diciendo, a ver, aquí en este municipio dicen que votaron 10,000 y los votos contados en las casillas que hay no suman 4,000. Bueno, y no solo eso, Ramón, además de la movilización, de los pactos que hay una repartición de distrito hecha ex profeso a la elección judicial para decir, este distrito le toca al grupo político número 1, Claro. este distrito le toca al grupo político número 2 y este distrito le toca al grupo político número 3. Y si no llegamos además a una resolución, podemos intercambiar ganadores y perdedores de acuerdo a reglas como por ejemplo la paridad de género. Es decir, es un proceso completamente simulado. Claro. Están peores que los años tiranosáuricos del PRI. Pero ¿dónde está ese liderazgo que falta? Es el punto. ¿Dónde está ese liderazgo? ¿Por qué tenemos que voltear a la narrativa del pasado de sacar a un Zedillo? ¿O a los Estados Unidos? O a los Estados Unidos, porque no hay un liderazgo que la gente, o sea, que la gente voltee y diga. Ricardo Anaya es la única persona que de manera clara, precisa y contundente ha estado Se ha advirtiendo enfrentado, al asunto. El único, ¿eh? Sí, es el único. El único que de manera congruente, sensata, abierta y frontal ha denunciado las cosas. Sí. ¿Dónde está el resto? Yo quiero ver dónde está Lito Moreno. O nuevos liderazgos. Yo quiero ver dónde está Jorge Romero, el del PAN. O sea, a ver, faltan nuevos liderazgos. No hay liderazgos en este país. Lamentablemente no los hay. Darle la vuelta a la Entonces, bueno, un país sin liderazgos, pues la autocracia se inserta por exclusión, ni siquiera por... Exacto. Es un buen punto. Así es porque el país no tiene voces que sean contestatarias. Y eso nos va a pasar en la última oportunidad que tenemos de defender nuestra democracia, que es el próximo 1 de junio. Es correcto. Por lo pronto, recomendamos, lean detenidamente los textos publicados, tanto en las letras libres como en nexos, y las cartas posteriores que el presidente Zedillo dio, para que por lo menos se den una idea de qué estamos hablando. Y en base a eso, tomen su decisión. Ahorita yo siento que la enorme mayoría de los mexicanos ya decidió, reconocido por la presidenta, que no van a ir a votar, que no vale la pena salir ese día. Mayoría. ¿Por qué? Primero, porque no le entiendo. Segundo, porque aunque le entendiera y llegara a ver las listas de los decenas o cientos de personajes, no sé ni quiénes son. Sí. Y los únicos que van a tener capacidad de movilización son los de Morena y sus secuaces, particularmente el crimen organizado, que van a ser los que pongan a los capos nuevos del Poder Judicial.